Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, continuamos con la lectura de nuestro libro 12 reglas para vivir del doctor Jordan Peterson. Ya estamos en la cuarta regla. Y el capítulo comienza con este dibujo, con este gráfico acá. Si se dan cuenta, es una niña que se nota que está creciendo, ¿no? Está midiendo como en una regla, ¿no? La altura, cómo ella crece. Y el niño también mide su altura. Entonces, Micaela y Julián son los nombres. Y básicamente el título de este capítulo dice, no te compares con otro, compárate con quien eras tú antes. Ahí adquiere muchísimo sentido este gráfico. Entonces podemos ver la cara de la niña como más contenta y el niño como mirando triste o mirando feo. Y así es como comienza este capítulo. Arrancamos entonces. Subtítulo o título: La crítica interna. Era más fácil ser bueno en algo cuando había más gente viviendo en pequeñas comunidades rurales, en el mundo rural. Se podía ser la reina del baile del instituto, triunfar en algún concurso de ortografía, ser un as de las matemáticas o una estrella del baloncesto. Tan solo había uno o dos mecánicos y un par de maestros, y en cada uno de sus ámbitos esos héroes locales tenían la oportunidad de disfrutar de la confianza llena de serotonina que acompaña al vencedor. Recordemos que el autor crece en un pueblo de 3.000 habitantes muy al norte de Canadá, aislado. Puede que a eso se deba la sobrerepresentación de gente nacida en pueblecitos entre los personajes más eminentes de la historia. Si eres uno entre 1.000.000, pero naciste en el Nueva York de hoy en día, entonces hay otros 19 como tú. Y ahora la mayoría de nosotros vivimos en ciudades. Es más, estamos conectados digitalmente a los 7.000.000.000 que pueblan el mundo, de tal forma que nuestras jerarquías de logros alcanzan actualmente alturas vertiginosas. Da igual lo bueno que seas en algo o cómo contabilizas tus logros. Siempre hay alguien por ahí que te hace quedar como un incompetente. No tocas nada mal la guitarra, pero no eres Jimmy Page ni Jack White. Lo más seguro es que ni siquiera vayas a triunfar en el pub de tu barrio. Cocinas bien, pero hay muchos grandes chefs. Y la receta de tu madre de cabezas de pescado con arroz y por mucho éxito que tenga en su pueblo, no causa gran impresión en estos tiempos de espuma de pomelo y helado de whisky con tabaco. Siempre hay un capo de la mafia que tiene un yate más hortera y un empresario obsesivo con un reloj de carga automática más lujoso guardado en un estuche de madera y acero que es muy caro. Hasta la actriz más espectacular de Hollywood acaba convirtiéndose en la reina malvada, abarcada en una eterna búsqueda paranoica de Blancanieves. ¿Y tú? Tu carrera es aburrida e inútil. Tus habilidades domésticas no resultan nada impresionantes. Tienes mal gusto, tienes más michelines que tus amistades y a nadie le gustan las fiestas que organizas. ¿A quién le importa que seas el primer ministro de Canadá cuando otra persona es el presidente de Estados Unidos? Dentro de nosotros hay una voz, un espíritu interior crítico que está al corriente de todo esto. Esta voz está predispuesta a hacerse oír. Insiste en condenar nuestros mediocres intentos y en ocasiones no es nada fácil hacerla callar. Y lo cierto es que este tipo de críticas son necesarias. Sobran artistas sin gusto, músicos que desafinan, cocineros estomagantes, mandos medios que trastornan de personalidad burocrática, escritorzuelos y profesores esporíferos rebosantes de ideología.
Tanto las cosas como las personas difieren considerablemente en lo que se refiere a las cualidades. La música horrenda tortura a oyentes en todas partes. Los edificios mal diseñados se derrumban durante un terremoto y los coches defectuosos matan a quienes los conducen cuando se produce un accidente. El fracaso es el precio que hay que pagar cuando existen normas y criterios, y puesto que la mediocridad tiene consecuencias reales y duras, tales normas y criterios resultan necesarios. No somos iguales ni en habilidades ni en resultados que conseguimos y nunca lo seremos. Un número muy reducido de personas produce mucho de cualquier cosa. Los ganadores no se lo llevan todo, pero sí la mayor parte, con lo que el escalafón más bajo no es el mejor lugar para estar. Allí la gente no es feliz. Suele enfermar y pasa sus días sin reconocimiento ni estima. Allí malgasta sus vidas, allí muere. Así pues, la voz interior, que denigra a las personas, va ensamblando una historia terrorífica. La vida es un juego de todo o nada, y la inutilidad es la condición por defecto. ¿Hay algo aparte de la ceguera voluntaria que pueda proteger a las personas de ataques tan lacerantes? Es por este tipo de razones que toda una generación de psicólogos sociales recomendó las ilusiones positivas, entre comillas, como el único camino efectivo a la salud mental. ¿Cuál era su lema? Que las mentiras sean tu paraguas. A duras penas se puede concebir una filosofía más deprimente, miserable y pesimista. Las cosas son tan horribles que solo el engaño puede salvarte. Estamos entrando en un tema súper interesante. No se me pierdan, por favor, porque este tema es apasionante. Aquí tienes un enfoque alternativo, que además no requiere engaños. Si siempre te salen las peores cartas, a lo mejor es que alguien está haciendo trampas, quizá tú, sin saberlo. Si la voz interior cuestiona el valor de tus esfuerzos, o de tu vida, o de la propia vida, quizá tendrías que dejar de escucharla. Si la voz crítica interior realiza las mismas observaciones denigrantes sobre todo el mundo, tenga el éxito que tenga, ¿qué confianza merece? Quizá lo que dice no es nada sabio, sino mera palabrería. Siempre habrá alguien mejor que tú, en un tópico nihilista, como la frase ¿quién se dará cuenta de la diferencia dentro de 1.000.000 de años? La respuesta adecuada a semejante declaración no es, bueno, pues entonces nada tiene sentido. Es, cualquier cretino puede fijarse en un periodo de tiempo en el que nada importa. Convencerte de que todo es irrelevante no es una crítica profunda del ser, sino un truco barato de la mente racional. Título: Muchos buenos juegos. Los criterios para establecer qué es bueno y qué es malo no son ni un engaño ni algo innecesario. Si no hubieras decidido que lo que estás haciendo ahora es mejor que las alternativas, no lo estarías haciendo. La simple idea de una elección desprovista de valor es una contradicción en sus propios términos. Los juicios de valor constituyen un prerequisito para la acción. Si algo se puede hacer, entonces se puede hacer mejor o peor. Hacer cualquier cosa es, pues, ponerse a jugar a algo que tiene un objetivo establecido y valioso, el cual se puede alcanzar con mayor o menor eficacia y holgura. Cualquier juego comporta unas probabilidades de éxito y de fracaso, así que las diferencias de calidad son omnipresentes. Es más, si no hubiera algo mejor y algo peor, no merecería la pena hacer nada. Nada tendría sentido y por eso mismo nada tendría significado. ¿Por qué esforzarse si no va a suponer ninguna mejora? El propio significado exige la diferencia entre mejor y peor. Así pues, ¿cómo se puede silenciar la voz crítica de la conciencia? ¿Cómo se pueden encontrar las grietas en la lógica impecable de su mensaje? Podemos empezar sopesando las palabras éxito y fracaso, que son términos demasiado absolutos. Puede ser alguien de éxito, algo bueno de forma global, singular y general, o todo lo contrario, un fracasado,
algo malo de forma global, singular e irremediable. Se trata de palabras que sugieren la inexistencia de una alternativa y de un término medio. No obstante, en un mundo tan complejo como el nuestro, las generalizaciones de este tipo, o más bien esta incapacidad a la hora de diferenciar, apuntan a un análisis ingenuo, falto de sofisticación y hasta cierto punto malintencionado. Existen grados y escalas de valor esenciales que los sistemas binarios de este tipo obvian por completo y no precisamente para bien. Estoy pensando detenerme un segundo para que por favor nadie se me vaya a perder en esto que es, wow, yo nunca lo había leído, yo soy el primero que lo estoy leyendo en este momento, pero es un tema tan apasionante que quiero compartirlo realmente con ustedes. Voy a detenerme un segundo aquí para hacer un mini comentario y seguimos, ¿ok? Cuando vivíamos en sociedades más pequeñas, porque piensen solo en, yo estoy hablando en Colombia, ¿ok? En nuestro país hace 50 años era prácticamente una población rural, en donde cada pequeño pueblo, y ustedes ven un collar de perlas lleno de pueblecitos por todo lado, tú podías brillar en tu pueblo, tú podías ser, o sea, habían 1000 roles, el mecánico del pueblo, el doctor del pueblo, el notario del pueblo, y brillabas ahí. Pero prácticamente todo el mundo ahora vives en grandes ciudades y acá hay muchas personas mejores que tú. Y nos sentimos frustrados porque siempre nos estamos comparando con el prójimo. Obvio, tal vez tú seas, entre comillas, bueno, ¿no? Para preparar un platillo en tu casa, pero sales un poquito allá afuera en tu ciudad y te das cuenta que comparativamente con los grandes chefs y la gente que sabe de verdad de cocina, no somos nadie. Y cada vez nos sentimos peor por eso, porque en la sociedad nos estamos comparando. Y luego vienen estas filosofías, voy a citar dos rápidamente. La del éxito, el fracaso, como si fuera algo binario. O sea, o eres un exitoso total o eres un completo fracasado. Dice, la vida no es eso, la vida es mucho más que un sistema binario en el que no hay cabida de matices. Y lamentablemente nos estamos latigando a veces en ese mundo de que solo puede haber éxito o fracaso, ¿no? Y el otro es muy impresionante, ¿no? El pensamiento positivo, ¿no? Durante una parte final del siglo XX se nos machacó el pensamiento positivo, pero es una sarta de mentiras para engañarte en una ilusión de conformismo, o sea, para que puedas sobrellevar, digamos, esa carga. No ha profundizado todavía en el tema, creo que lo hará más adelante. Entonces, continuamos aquí. Para empezar, no hay un único juego en el que triunfar o fracasar. Ahí está. No hay un único juego en la vida en que vas a o eres victorioso, victoriosa o vas a ser una completa loser fracasada. No, no hay. Hay muchos juegos. Es más, hay muchos buenos juegos. Juegos que se corresponden con tus habilidades, que te hacen interactuar de forma productiva con otras personas y que mantienen e incluso aumentan su interés con el paso del tiempo. La abogacía es un buen juego y también lo son la fontanería, la medicina, la carpintería o la educación infantil. El mundo ofrece muchas formas diferentes de ser y si no tienes éxito en una, puedes probar otra. Puedes elegir algo que se ajuste mejor a tu mezcla personal de fortalezas, debilidades y circunstancias. Es más, si no te sale bien lo de cambiar de juego, te puedes inventar otro. Hace poco vi un concurso de televisión en el que aparecía un mimo que se tapaba la boca con cinta aislante y hacía algo ridículo con manoplas de horno. Se trataba de algo inesperado y original que le salía bien. Al mismo tiempo, no resulta probable que solo participes en un único juego. Tienes una carrera, amigos, familiares, proyectos personales, actividades artísticas y prácticas deportivas. Quizá deberías jugar tu juego teniendo en cuenta todos los juegos de los que participas. Pongamos que eres muy bueno en algunos de ellos, normalito en otros y pésimo en el resto. A lo mejor es así, como tiene que ser. Puede que me contestes. Tendría que ganar en todo.
Pero si ganas en todo, lo más probable es que no estés haciendo nada nuevo o difícil. Puede que estés ganando, pero no estás creciendo, y quizá crecer es la forma más importante de ganar. ¿Acaso una victoria presente siempre tiene que pasar por encima de toda la trayectoria? Por último, quizá descubras que los detalles de los diferentes juegos en los que participas son tan exclusivos de ti, tan individuales, que cualquier comparación con otra persona resultaría inapropiada. Quizá sobrevaloras lo que no tienes y desprecias lo que sí. La gratitud tiene cierta utilidad real, supone una buena forma de protección contra los peligros del victimismo y el resentimiento. Y tu compañero de oficina se le da mucho mejor el trabajo, pero su mujer tiene un amante mientras que tu matrimonio es estable y feliz. ¿A quién le va mejor? ¿El famoso al que le admiras? ¿Es un intolerante que conduce siempre borracho? ¿De verdad preferiría su vida a la tuya? Cuando la crítica interior te fustiga con este tipo de comparaciones, las cosas funcionan de la siguiente forma. Primero, elige arbitrariamente un único ámbito de comparación. Por ejemplo, la fama o el poder, que pasa a presentar como si fuera el único que tuviera importancia. Después, te compara de forma negativa con alguien verdaderamente destacado en ese ámbito. Puede ir incluso un paso más allá y utilizar la diferencia insalvable entre tú y el objeto de comparación como una prueba de la injusticia fundamental que supone la vida. De esta forma, puedes socavar totalmente tu motivación y hacer cualquier cosa. Lo cierto es que no se puede acusar a quienes adoptan un enfoque de evaluación semejante de ponerlo nada fácil, pues ponérselo demasiado fácil supone un problema igual de grave. Claro, y todo el tiempo, esto acontece todo el tiempo, las personas comparándose. Cuando somos muy jóvenes, no poseemos ni individualidad ni conocimientos. No hemos tenido el tiempo ni el juicio necesarios para desarrollar nuestros propios criterios. Por consiguiente, tenemos que compararnos con los demás. Porque hace falta contar con alguien o con algún tipo de criterio. En su ausencia, no hay dónde ir ni nada que ver. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, nos volvemos cada vez más individuales y únicos. Nuestras condiciones vitales son cada vez más personales y menos comparables con las de los demás. En términos simbólicos, quiere decir que tenemos que dejar la casa gobernada por nuestro padre y enfrentarnos al caos de nuestro ser individual. Tenemos que ser conscientes de nuestra desorientación sin abandonar por completo a ese padre en el proceso. Entonces, tenemos que volver a descubrir los valores de nuestra cultura que nuestra ignorancia nos impedía ver y que aguardan escondidos en el baúl del pasado. Tenemos que hallarlos e integrarlos a nuestras vidas. Así es como se le otorga a la vida su significado pleno y necesario. ¿Quién eres? Crees que lo sabes, pero a lo mejor no es así. No eres, por ejemplo, ni tu propio dueño ni tu esclavo. ¿No te resulta fácil decirte lo que tienes que hacer y luego obligarte a obedecerlo? De la misma forma que no es fácil hacer lo propio con tu marido, tu mujer, tu hijo o tu hija. Las cosas que te interesan y otras que no. Puedes moldear esos intereses, aunque dentro de unos límites de tal forma que habrá actividades que siempre te atraigan y otras que simplemente no lo consigan. Posees una naturaleza, puedes portarte con ella como un tirano, pero acabarás rebelándote. ¿Hasta qué punto puedes reforzarte a trabajar y a conservar las ganas de hacerlo? ¿Cuánto puedes sacrificar por tu pareja antes de que la generosidad se convierta en resentimiento? Qué impresionante esa frase, ¿no? ¿Cuánto puedes sacrificar por tu pareja antes de que la generosidad se convierta en resentimiento? ¿Qué es lo que te gusta de verdad? ¿Qué es lo que quieres por encima de todo lo demás? Antes de poder articular una serie de criterios de valor, tienes que mirarte a ti mismo como a un desconocido. Y una vez ahí, comenzar a conocerte. ¿Qué te parece valioso o placentero?
¿Cuánta diversión, cuánto disfrute, cuántas recompensas necesitas para sentirte algo más que una bestia de carga? ¿Cómo tienes que tratarte para no acabar sacudiéndote el yugo y echando abajo todo el corral? ¿Podrías arrastrarte a ti mismo a lo largo de las obligaciones cotidianas y luego patear a tu perro para calmar tu frustración cuando vuelves a casa? ¿O podrías ver cómo van desfilando los días llevándose todo su potencial? ¿O podrías aprender a incentivarte para mantener algún tipo de actividad productiva? Te preguntas, ¿qué es lo que quieres? ¿Negocias de forma justa contigo mismo? ¿O eres un tirano y no tienes a ti mismo y te tienes a ti mismo como esclavo? Cuando te molestan tus padres, tu pareja o tus hijos, ¿y por qué? ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Qué es lo que necesitas y deseas de tus amigos y tus socios? No se trata simplemente de qué es lo que deberías querer, ni tampoco me refiero a lo que las otras personas precisan de ti o de qué obligaciones tienes con ellos. Estoy hablando de identificar la naturaleza de la obligación moral que tienes contigo mismo. El debería puede estar incluido porque no dejas de formar parte de una cadena de obligaciones sociales. El debería es tu responsabilidad y deberías estar a su altura. Pero esto no significa que tengas que adoptar el papel de perrito faldero, obediente e inofensivo. Eso es lo que un dictador espera de los esclavos. En lugar de esto, atrévete a ser peligroso. Atrévete a ser auténtico. Atrévete a manifestar y a expresar, por lo menos, a ser consciente de lo que realmente justificaría tu vida. Sí, por ejemplo, permites que tus oscuros deseos secretos se manifiesten a tu pareja, si es que estás dispuesto a considerarlos, puede que descubras que al fin y al cabo no eran tan oscuros a la luz del día. Puede que, por el contrario, descubras que tan solo tenías miedo y por eso fingías cierta moralidad. Puede que te des cuenta de que conseguir lo que de verdad deseas te alejaría de tentaciones y descarríos. ¿Tan seguro estás de que a tu pareja no le haría ninguna gracia si una mayor parte de ti emergiera a la superficie? Por algo, la femme fatale y el antihéroe son sexualmente atractivos. ¿Cómo se tiene que hablar? ¿Qué necesitas que te dé la gente? ¿Qué tienes que soportar o qué finges que te gusta solo porque te crees en la obligación? Consulta tu propio resentimiento. Es una emoción reveladora, por patológica que resulte. Forma parte de una triada malvada. Arrogancia, engaño y resentimiento. Nada causa tanto daño como esa trinidad del inframundo. Vamos a marcarlo acá. Arrogancia, engaño y resentimiento. Pero el resentimiento siempre significa una cosa de dos. O bien la persona resentida es inmadura, en cuyo caso debería callarse, dejar de lloriquear y cargar con lo que le toca, o bien es que sufre algún tipo de tiranía y entonces la persona subyugada tiene la obligación moral de levantar la voz. Claro, entonces, si una persona es resentida es por una de dos, porque es un inmaduro y yo conozco a muchos adultos que siguen con resentimientos viejos del pasado, de incluso padres cariñosos que por alguna cosa se siguen quejando con niños, ¿no? Y la otra es, si estás siendo víctima de un tirano, obvio tienes que levantar la voz. ¿Por qué? Porque la consecuencia de quedarse en silencio es peor. Desde luego, en el mismo momento resulta más fácil callarse y evitar el conflicto, pero a largo plazo es algo fatídico. Cuando tienes algo que decir, el silencio es una mentira y la tiranía se alimenta de mentiras. Cuando deberías resistir contra la opresión a pesar de los ¿Cuándo deberías resistir a la opresión a pesar de los peligros? ¿Cuándo empiezas a alimentar fantasías secretas de venganza? Cuando se te está envenenando la vida y tu imaginación se llena con el deseo de aniquilar y destruir. ¡Wow! Claro. Esa víctima que se queja de la tiranía, de repente de no alzar la voz,
exactamente es esto. Comienza a alimentar fantasías secretas de venganza y envenenando su alma, y su imaginación está llena de deseos de aniquilar. Es impresionante. Es cuando la víctima deja de ser inocente porque nunca levanta la voz y se empieza a podrir su alma. O sea, es impresionante. Hace décadas tuve un paciente que sufría de un grave trastorno obsesivo compulsivo. Tenía que disponer cuidadosamente su pijama antes de poder acostarse cada noche. Luego tenía que mullir su almohada y después tenía que estirar bien las sábanas una y otra vez. Le dije, quizá esa parte de usted, esa parte demencialmente persistente, quiere algo, por mucho que le cueste verbalizarlo. Vamos a dejar que se exprese. ¿De qué podría tratarse? Control, dijo él. Le dije, cierre los ojos y deje que le diga algo, y deje que le diga lo que quiere. Que el miedo no lo detenga. No tiene que representarlo solo porque lo esté pensando. Él dijo, quiere que agarre a mi padrastro por el cuello, que lo empotre contra la puerta y que lo sacuda como si fuera una rata. Quizá había llegado el momento de sacudir a alguien como una rata, pero lo cierto es que le propuse algo un poco menos primario. Pero solo Dios sabe qué batallas hay que librar de forma directa y decidida en el camino hacia la paz. ¿Qué haces para evitar el conflicto, por necesario que resulte? ¿Con qué tipo de cosas sueles mentir, dando por hecho que la verdad puede resultar intolerable? ¿Qué finges? En la infancia se depende de los padres para prácticamente todo lo que se necesita. El niño, digamos, un niño de éxito, puede alejarse de sus padres, al menos de forma temporal, y hacer amigos. Para ello, renuncia a su parte de sí mismo, pero consigue mucho a cambio. Un adolescente con éxito es el que lleva ese proceso a su conclusión natural. Deja a sus padres y se vuelve uno más. Tiene que integrarse a un grupo para así trascender su dependencia infantil. Una vez integrado, el adulto de éxito tiene que aprender cómo ser diferente de todos los demás en las proporciones adecuadas. Ten cuidado cuando te compares con los demás, puesto que una vez que eres un adulto, eres un ser singular. Tienes tus problemas particulares y específicos, financieros, íntimos, psicológicos y de otra índole. Todos ellos se encuentran enmarcados en el contexto más amplio de tu existencia. Tu carrera, tu trabajo funciona o no funciona de una forma personal, a través de una interacción única con el resto de los parámetros de tu vida. Eres tú quien decide cuánto tiempo dedicas a tal cosa y cuánto a la otra. Tú eres quien decide a qué renuncias y a qué aspiras. Título: ¿Dónde apuntan tus ojos y la necesidad de estudiar la situación? Nuestros ojos siempre enfocan las cosas a las que nos interesa acercarnos, lo que queremos investigar, buscar o poseer. Tenemos que ver, pero para ver debemos fijar un objetivo. De tal forma que siempre fijamos un objetivo u otro. Nuestras mentes están construidas sobre la plataforma cazadora-recolectora, que es nuestro cuerpo. Cazar no es otra cosa que establecer un objetivo, acecharlo y lanzarse en él. Recolectar significa delimitar y agarrar. Lanzamos piedras y lanzas y boomerangs, colamos piedras a través de aros, chutamos discos dentro de una red y hacemos que bloques de granito tallados se vayan deslizando sobre el hielo hasta alcanzar un objetivo marcado en el suelo. Disparamos proyectiles a blancos determinados con arcos, pistolas, rifles y cohetes. Proferimos insultos, emprendemos proyectos y proponemos ideas. Tenemos éxito cuando marcamos un tanto o damos en la diana. Fracasamos o pecamos cuando no lo conseguimos, puesto que la palabra pecado se relaciona etimológicamente con la idea de no alcanzar el objetivo. No podemos navegar sin un objetivo al que dirigirnos, y mientras estemos en este mundo tenemos que seguir navegando. Siempre, simultáneamente, estamos en un punto A que deja cosas que desear y avanzando hacia un punto B que nos parece mejor de acuerdo con nuestros valores explícitos e implícitos. El mundo siempre nos parece que se encuentra en un estado insuficiente y procuramos corregirlo.
Podemos imaginar nuevas formas de enmendarlo y mejorarlo, incluso cuando tenemos todo lo que creíamos necesitar, incluso cuando nos encontramos satisfechos por un periodo determinado. La curiosidad no desaparece. Vivimos dentro de un contexto que define el presente como eternamente incompleto y el futuro como eternamente mejor. Curioso. Vivimos dentro de un contexto que define el presente como eternamente incompleto. ¿No lo sienten? Y el futuro eternamente como algo mejor. Si no contempláramos las cosas de esa forma, no actuaríamos de forma alguna. Ni siquiera seríamos capaces de ver por qué para ello hace falta enfocar. Y para enfocar hay que seleccionar un elemento de entre todos los demás. Claro, porque por ese hecho es que estamos buscando actuar y progresar. Pero el hecho es que podemos ver, vemos incluso cosas que no están de verdad ahí. También podemos imaginar nuevos modos de mejorar las cosas. Podemos enunciar mundos nuevos e hipotéticos para enfrentarnos a la aparición de problemas de los que ni siquiera éramos conscientes. Esto supone ventajas evidentes. Podemos cambiar el mundo de tal forma que el intolerable estado del presente pueda rectificarse en el futuro. Por su parte, la desventaja de toda esa clarividencia y creatividad es un malestar crónico. Claro. Cuando empiezas a tener mucha creatividad y mucha clarividencia por las cosas que quieres mejorar, tal, pero también hay un malestar crónico, puesto que siempre comparamos con lo que es con lo que podría ser. Siempre tenemos como objetivo lo que podría ser, pero a veces ese objetivo queda demasiado alto o demasiado bajo, o es idénticamente caótico. Demasiado caótico, perdón. Así pues, voy a repetir, pero a veces ese objetivo queda demasiado alto o demasiado bajo o es demasiado caótico. Así pues, acabamos fracasando y vivimos decepcionados, incluso cuando a los demás les da la impresión de que nos va bien. ¿Cómo podemos aprovechar nuestra capacidad imaginativa, nuestra habilidad para mejorar el futuro, sin estar permanentemente menospreciando nuestra vida presente, que se quedan tan cortas y nos resultan tan de poco valor? El primer paso quizá es estudiar bien la situación. Entonces, aquí viene una pregunta y una respuesta fundamental. Repito, ¿cómo podemos aprovechar nuestra capacidad de imaginar, nuestra habilidad para mejorar el futuro, sin estar permanentemente menospreciando nuestras vidas presentes? Esto es, créanme, eso es un mal crónico. Si eso pasa en Canadá, pasa en Colombia, seguro en Portugal o en cualquiera de nuestros países, la gente siente en su vida, en su imaginación, ese futuro mejor, y eso está bien, repito, porque es lo que nos impulsa hacia adelante, pero sin estar permanentemente menospreciando nuestras vidas presentes, que se quedan siempre cortas y nos resultan tan de poco valor. Menospreciamos a veces nuestra vida actual. Entonces, aquí van los pasos. Primer paso, quizá es estudiar bien la situación. ¿Quién eres? Esa es la primera pregunta. Cuando compras una casa y te dispones a habitarla, puedes contratar a un perito para que revise todos sus defectos de la casa tal como está ahora, no de como te gustaría que estuviera. Incluso le pagarás para que te dé malas noticias. Y es que tienes que saberlo, tienes que descubrir cuáles son los defectos que oculta la casa. Tienes que saber si se trata de imperfecciones meramente cosméticas o de problemas de estructura. Lo tienes que saber porque no es posible arreglar algo antes de saber que está roto. Pues tú estás roto y necesitas un perito. La crítica interior podría desempeñar ese papel, siempre y cuando consigas ponerla en marcha, siempre y cuando los dos consigáis cooperar. Ella podría ayudarte a estudiar la situación, pero entonces tendrías que recorrer con ella la casa de tu psicología y escuchar atentamente lo que tenga que decir. Quizá eres el dueño de todo, haz del bricolaje.
Una de esas casas que, a pesar de estar en mal estado, prometen una buena mejora, espectacular, si se invierte un poco en arreglarlas. ¿Cómo puedes ponerte a reformar antes de sentirte desmoralizado, casi desolado por el explícito y doloroso informe acerca de todas tus incompetencias que te brinda tu crítica interior? Aquí tienes una pista. El futuro es como el pasado, pero con una diferencia fundamental. El pasado es fijo, mientras que el futuro podría ser mejor. Podría serlo en una proporción determinada, una proporción que quizá consigas alcanzar un día con un esfuerzo mínimo. El presente siempre tiene fallos, pero puede que no sea tan importante dándole donde empiezas como la dirección a la que te diriges. Qué linda frase. El presente siempre tiene fallos, pero no es tan importante en dónde empiezas como en la dirección hacia donde te diriges. Esa es muy bonita. Y la otra que decía, ¿no? Y puedes descubrir que tu casa en realidad es como esas joyas que tú vas y la visitas. Y sí, se ven muy mal, pero te das cuenta que con no tanto esfuerzo, boom, tienen un gran valor esa casa. Quizá la felicidad se encuentra en el viaje de su vida y no en el efímero sentimiento de satisfacción que guarda en la próxima cumbre. Una gran parte de la felicidad está compuesta de esperanza y de un profundo, y por muy profundo que fuera, el submundo en el que dicha esperanza se fraguó. Cuando se convoca de forma apropiada, la crítica interior señala algo que hay que poner en orden, algo que podrías poner en orden o algo que querrías poner en orden de forma voluntaria, sin resentimiento e incluso con placer. Pregúntate si en tu vida o en tu situación actual hay algún desbarajuste que puedas y quieras arreglar. ¿Podrías y querrías reparar algo que tímidamente está dando señales de estar estropeado? ¿Y podrías hacerlo ahora? Imagínate que eres una persona con la que tienes que sentarte a negociar. E imagínate que eres un vago, un quisquilloso, un resentido difícil de soportar. Con una actitud semejante, ponerte en marcha no va a ser nada fácil. Así que vas a tener que desplegar cierto encanto y cierta coquetería. A ver, imagínate que tú eres tu propio psicólogo, ¿sí? Y que frente a ti estás tú, pero ese tú que estás tratando de asesorar es justamente un vago, un quisquilloso, un resentido difícil de soportar. Y tú ahora tienes que tratarlo con encanto y coquetería. O sea, venga, vamos, venga, no sea así, tal, vamos a... Podría decirte, sin la menor ironía o sarcasmo, disculpa, estoy intentando aliviar una parte del sufrimiento innecesario que hay por aquí y me vendría bien algo de ayuda. No te eches a reír. Me preguntaba si estarías dispuesto a hacer algo. Quedaría muy agradecido. Pídelo de forma honesta y humilde. No es cosa fácil. En función de tu estado mental, puede que tengas que seguir negociando. A lo mejor no confías en ti mismo. Piensas que te pedirás algo y que en cuanto lo hayas conseguido, te pedirás inmediatamente otra cosa. Y entonces te harás el dolido vengativo y echarás pestes de lo que ya has ofrecido. ¿Quién quiere trabajar para un tirano así? No, tú no, desde luego. Es por eso que no haces lo que te ordenas hacer. Eres un mal empleado y un jefe todavía peor. Quizá tengas que decirte, de acuerdo, no nos hemos llevado demasiado bien hasta ahora, y lo siento, pero estoy intentando mejorar. Seguro que seguiré cometiendo errores, pero haré lo posible por escucharte si tienes objeciones e intentaré aprender. Me he dado cuenta hoy mismo, justo ahora, de que no te ha entusiasmado la petición de ayuda que te he dirigido antes. ¿Hay algo que pueda proponerte a cambio de tu cooperación? Es aprender a negociar contigo mismo. Quizá, si friegas los platos, podríamos salir a tomar algo. ¿Te gusta el café? ¿Qué tal un café? ¿Uno doble? ¿O te apetece otra cosa? Y entonces podrías escuchar. Puede que escuches una voz dentro de ti, quizá la voz de un niño perdido hace tiempo, y quizá responda, ¿en serio? ¿De verdad vas a hacer algo que me guste? ¿Seguro que lo vas a hacer? ¿No es una trampa? Y es aquí donde hay que ir con cuidado.
Esa vocecilla es la voz de alguien que ha ido por agua y ha salido escaldado. Así que podrías decirle con mucha delicadeza, es en serio. Quizá no me salga muy bien y tal vez no sea la mejor de las compañías, pero voy a hacer algo que te guste, te lo prometo. Se puede llegar muy lejos con un poco de amabilidad y una recompensa apropiada puede funcionar como una tremenda fuente de motivación. Y es entonces cuando puedes darle la mano a esa pequeña parte de ti mismo y poneros a lavar los platos de una maldita vez. Y más te vale no ponerte después a fregar el baño y olvidar el café o la película o la cerveza, porque de lo contrario, la próxima vez será todavía más difícil rescatar esas partes olvidadas de ti mismo de los recovecos del inframundo. Y puede que luego te preguntes, ¿qué le puedo decir a alguien, mi amigo, mi hermano, mi jefe, mi ayudante, para que mañana las cosas entre los dos estén un poco mejor? Voy a hacer un pequeño comentario acá, antes de continuar con los demás. Estamos hablando hasta ahí de mí mismo. No sé. Él dice fregar los platos porque, aunque en América Latina muchísima gente tiene a alguien que le lava los platos, ¿vale? En Estados Unidos, en Canadá es carísimo, nadie tiene esa gente. No es por acaso que muchísima gente tiene la casa hecha un desastre. Viven en medio de la mugre y no tienen fuerzas para levantarse todos los días. Saben que tienen que hacerlo, pero no tienen las fuerzas de hacer algo. Ese algo puede ser aquí cualquier cosa. Quiero hacer ejercicio, quiero tener el hábito, pero empiezas una negociación contigo mismo. Todos los días te has machacado, no soy capaz de levantarme, aunque sea a caminar 30 minutos. No soy capaz, no soy capaz, no soy capaz. Estás negociando y te das cuenta que no tienes fuerzas. Entonces comienzas a negociar con esta metodología. Bueno, ¿qué te parece si vamos a caminar 30 minutos? Confía en mí, yo te prometo que después de eso vamos a ir por eso que tanto te gusta, que es un café doble. ¿Qué te parece? Y dice, después de que lo has logrado, ni se te ocurra llegar a la casa a hacer una rutina de abdominales y no sé qué, porque le estás machacando al otro. O sea, ya, no más. Ve por tu recompensa y lo lograste un día. Y paulatinamente vas saliendo adelante. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no nos tratamos de esa manera. Y es la forma para salir de esos atolladeros. Y puede que luego te preguntes, ¿y ahora qué le puedo decir a alguien, mi amigo, mi hermano, mi jefe, mi ayudante, para que mañana las cosas entre los dos estén un poco mejor? ¿Qué pequeña parcela de caos puedo erradicar en casa, en el escritorio, en la cocina, esta misma noche, de tal forma que mañana todo parezca dispuesto para una obra mejor? ¿Qué serpientes puedo sacar del armario y de la cabeza? Cada uno de mis días, hoy, mañana, cualquier otro, se compone de 500 pequeñas decisiones, de 500 pequeñas acciones. ¿Podría proponerte mejorar en una o dos? ¿Sí? ¿Podrías proponerte? Es decir, mejorar en tu propia opinión o según tus propios criterios. ¿Podrías comparar tu mañana personal específico con tu ayer personal específico? Claro, estamos comparándonos a nosotros mismos con el de ayer, el de mañana con el de hoy con el de ayer. ¿Podrías utilizar tu propio juicio para preguntarte cómo puede ser ese mañana mejor? Ponte un objetivo modesto, o sea, pequeñito. No hay que empezar cargando mucho peso, sobre todo si nos ponemos a pensar en lo limitado de tus habilidades, tu tendencia al engaño, todo el resentimiento que llevas encima y tu facilidad para escurrir el bulto. Así pues, te planteas el siguiente objetivo. Para el final del día, quiero que en mi vida las cosas estén un poco mejor de lo que estaban esta mañana. Entonces te puedes preguntar, ¿qué podría y querría hacer para conseguirlo? ¿Y qué pequeña recompensa me gustaría a cambio? Y entonces haces lo que hayas decidido, incluso si te sale mal. Y luego te concedes el dichoso café para celebrarlo. Quizá todo te parezca una tontería, pero lo haces igual. Y lo vuelves a hacer mañana y al día siguiente y el de después. Y poco a poco el listón a partir del cual te comparas irá subiendo. Y eso es magia. Eso se llama interés compuesto.
Hazlo durante 3 años y tu vida será totalmente diferente. Ahora ya aspiras a algo más elevado. Aspiras a ser una estrella. Ahora la viga está desvaneciéndose de tu ojo. Ahora estás aprendiendo a ver. Y lo que te propones determina lo que ves. Es algo que merece la pena repetir. Lo que te propones determina lo que ves. Título: Lo que quieres y lo que ves. La dependencia de la vista respecto a los propósitos y, en consecuencia, los valores, puesto que te propones lo que valoras, la demostró de forma memorable el psicólogo cognitivo Daniel Simmons en 1999. Repito, la dependencia de la vista respecto a los propósitos. Todo esto viene atado a un numeral que puede ser consultado en la parte final del libro, que digamos son las referencias, ¿no? Simmons estaba investigando algo denominado ceguera por falta de atención. En sus experimentos sentaba a personas delante de una pantalla y les mostraba, por ejemplo, un campo de trigo. Entonces, sin decir nada, hacía que la imagen se fuera transformando poco a poco mientras la persona seguía mirándola y progresivamente iba apareciendo una carretera que atravesaba el trigal. No era un pequeño sendero que pudiera quedar oculto, era una gran pista que llegaba a ocupar una tercera parte de la imagen. Lo notable es que frecuentemente las personas que estaban mirando la imagen no advertían el cambio. El experimento que hizo famoso al Dr. Simmons tenía una dinámica similar, pero alcanzaba una dimensión más dramática, casi increíble. Primero grabó un video en el que aparecían 2 equipos de 3 personas cada uno. Los miembros de uno de ellos iban vestidos con camisas blancas y los segundos con camisas negras. Hay que dejar claro que los 2 grupos se encontraban bastante cerca y que no había dificultad alguna para verlos. Las 6 personas ocupaban la mayor parte del espacio que comprendía la pantalla, y la cercanía permitía incluso verles las facciones. Cada grupo tenía una pelota y sus miembros la iban botando o se la lanzaban entre ellos a medida que se iban desplazando por un espacio reducido que quedaba delante de unos ascensores. It's a test of selective attention. Count how many times the players wearing white. ¿Puede usted, por favor, contar el número de pases que hacen los jugadores de camisa blanca que están vistiendo camisetas blancas? ¿Cuántos pases hace el equipo vestido de blanco? Solo los blancos. Pass the basketball. ¿Listos? ¿Preparados para contar? ¿Cuántos pases hacen los del equipo de blanco? Voy a pausarlo acá. Estos son los del equipo de blanco. ¿Listos para contar cuántos pases hacen? Va. How many ¿Cuántos pases hicieron los del equipo blanco? passes did you count? Entonces, la respuesta correcta son 15 pases. The correct answer is 15 passes. But did you see the ¿Pero gorilla? usted vio el gorila? Aquí hay un gorila que entra en el medio, se para, hace el gesto ahí de gorila y se va. This video is from research by Dan. Debo confiar que la primera vez que vi ese video estaba tan enfocado en el bendito contar los pases que yo no vi el gorila. O sea, yo soy culpable. La primera vez que vi ese video no vi el gorila. Entonces decía, las 6 personas ocupan la mayor parte del espacio que comprendía la pantalla, pero cada grupo tenía la pelota en sus manos, la iban rotando y se la lanzaban entre ellos a medida que se iban desplazando por un espacio reducido que quedaba delante de unos ascensores. Cada vez que Dan
hubo terminado el video, lo proyectó a los participantes de su experimento. Pidió a cada uno de ellos que contara el número de veces que los camisetas blancas se pasaban la pelota. Unos minutos después se le pedía que indicaran la cifra exacta. La mayoría contestaba 15, que era la respuesta correcta. Muchos se sentían satisfechos por haber acertado. Habían superado el test. Pero entonces el doctor Simmons les preguntaba, ¿viste el gorila? ¿Gorila? ¿Es una broma? ¿Qué gorila? Y entonces decía, miren el video de nuevo, pero esta vez no contéis. Efectivamente, al cabo de unos minutos de proyección, un hombre disfrazado de gorila aparecía tan campante en la mitad del juego de pelota, se paraba y entonces empezaba a golpearse el pecho tal y como se presenta siempre haciendo a los gorilas. En toda la mitad de la pantalla, más grande que nada, dolorosa e irrefutablemente evidente. Pero lo cierto es que la mitad de los participantes de la investigación no lo habían visto durante la primera proyección. Y lo siguiente es todavía peor. En su siguiente estudio, el doctor Simmons mostraba un video de una persona pidiendo algo en una barra. El camarero se agachaba tras la barra para alcanzar algo y volvía a aparecer. ¿Y bien? A este también lo he visto. Vamos a mostrar. Echemos un vistazo a Leander y Rafael. Los dos estudiantes llevan una ropa similar, tienen una estatura parecida, pero son lo bastante distintos como para distinguirlos. ¿Cree que se daría cuenta si Rafael comenzase una conversación con usted y a la mitad fuese sustituido por Leander? ¿Sí? Pues fíjese en la prueba concebida por el psicólogo estadounidense Daniel Simons. Disculpe, busco un Volkswagen. ¿Perdón? Un Volkswagen, busco un Volkswagen. ¿Un Volkswagen? Sí. Déjame pensar. ¿Dónde está? Queda muy cerca de aquí. Sí, hay uno a la vuelta de la esquina, en la plaza del mercado. Disculpe, busco la calle Silver. No tengo ni idea de dónde estoy. ¿Podría explicármelo otra vez? Tiene que subir por Helweg. Sí, por ahí y ¿Por a ahí? la izquierda. Por ahí, luego a la izquierda. Subiendo toda Helweg. Bueno, continuamos. Y lo siguiente es todavía peor. En su siguiente estudio, el doctor Simmons mostraba un video de una persona pidiendo algo en una barra. El camarero se agachaba tras la barra para alcanzar algo y volvía a aparecer. ¿Y bien? La mayor parte de los participantes no encontraban nada raro. Pero lo cierto es que quien surgía debajo de la barra era una persona totalmente diferente. No puede ser. Seguro que piensas. Yo me habría dado cuenta. Pero sí, era así. De hecho, es bastante probable que tú tampoco te hubieras advertido el cambio. Incluso, aunque el sexo y la raza de la persona también hubieran cambiado, tus ojos también estarían ciegos. O sea, el camarero, digamos que estás en un Starbucks y el camarero se agachaba y se levantaba a otra persona y seguía atendiéndote como si nada. La gente no lo veía. Esto se debe en parte a que la vista resulta muy costosa desde un punto de vista psicofisiológico y neurológico. La fóvea, la zona de alta resolución, tan solo ocupa una parte muy pequeña de tu retina. Es la parte central de nuestros ojos la que proporciona imágenes de gran nitidez, que sirven, por ejemplo, para identificar caras. Cada una de las escasas células de la fóvea necesita 10.000 células del córtex visual tan solo para gestionar la etapa inicial del procesamiento de la información visual que consta de múltiples fases. Y cada una de esas 10.000 células requiere otras 10.000 más para pasar a la segunda fase. Si toda tu retina estuviera compuesta por fóveas, te haría falta el cráneo de un alienígena de la película La Serie B para que cupiera tu cerebro. Así pues, cada vez que hacemos una selección, la mayor parte de nuestra visión es periférica y de baja resolución, con lo que reservamos la fóvea para las cosas verdaderamente importantes. Tan solo empleamos nuestras capacidades de alta resolución para las pocas cosas específicas en las que nos queremos concentrar y dejamos lo demás, que es prácticamente todo, en una neblina, en el fondo
inadvertido. Si algo o a lo que no prestabas atención se entromete de tal forma que interfiere directamente con aquello que tus ojos están enfocando, entonces lo verás, pero de lo contrario será como si no estuviera. La pelota en la que se centraron su atención las personas que realizaban el experimento de Simmons en ningún momento quedaba ocultada ni por el gorila ni por ninguno de los jugadores. Por eso, es decir, puesto que el gorila no interfería de forma alguna con la tarea concreta que se presentaba, que se estaba ejecutando, resultaba imposible distinguirlo de todo lo demás que los participantes no veían cuando miraban a la pelota. Era totalmente natural ignorar el enorme simio, porque así es como te enfrentas a la abrumadora complejidad del mundo, ignorándola mientras te vas concentrando en aquello que te interesa. Ves aquello que te permite avanzar hacia los objetivos que te has establecido y detectas los obstáculos cuando surgen en medio del camino. Para todo lo demás estás ciego, y puesto que muchas cosas componen ese todo lo demás, en realidad estás muy ciego. Y así tiene que ser, porque el mundo es mucho mayor que tú, con lo que tienes que administrar tus limitados recursos con mucho cuidado. Ver es algo muy difícil, así que tienes que elegir qué ver y obviar lo demás. Hay una idea de gran profundidad en los antiguos textos védicos, las más remotas escrituras del hinduismo, que conforman una parte de los cimientos de la cultura india. El mundo, tal y como se percibe, es maya, apariencia e ilusión. Esto significa, en parte, que la gente está cegada por sus deseos y es absolutamente incapaz de ver las cosas tal y como son. Algo que resulta cierto y que trasciende el sentido metafórico. Tus ojos son herramientas que están ahí para ayudarte o conseguir lo que quieres, pero el precio que pagas por este servicio, por este propósito específico y concentrado, es la ceguera respecto a todo lo demás. Es algo que no resulta particularmente importante cuando todo va bien y obtenemos lo que queremos, aunque sí puede suponer un problema, incluso en este caso, puesto que conseguir lo que queremos en este momento puede hacer que nos olvidemos de propósitos más elevados. Pero ese mundo ignorado representa un problema verdaderamente terrible cuando atravesamos una crisis y absolutamente todo nos sale al revés. En esos casos, puede que tengamos que gestionar demasiados frentes. Afortunadamente, sin embargo, este problema lleva parejas las semillas de su propia solución. Puesto que has ignorado tantas cosas, hay un montón de posibilidades diseminadas allí donde no las has mirado. Imagínate que no eres feliz, no consigues lo que te hace falta, lo que paradójicamente quizá sea una consecuencia de lo que quieres. Estás ciego por las cosas que deseas. Tal vez lo que verdaderamente necesitas se encuentra justo delante de tus narices. Pero el objetivo al que aspiras ahora mismo te impide verlo. Y eso nos lleva a otro punto, el precio que hay que pagar antes de que tú o cualquier otra persona consiga lo que ansía. O mejor todavía, lo que necesita. Piénsalo así. Miras al mundo de tu forma particular e idiosincrática. Para ello, utilizas una serie de herramientas que te permiten acotar unos pocos elementos y dejar fuera el resto. Se trata de unas herramientas que has estado construyendo durante mucho tiempo y a las que te has acostumbrado. No son meros conceptos abstractos, sino que están verdaderamente incorporados en ti y te orientan al mundo. Son tus valores más profundos y a menudo implícitos e inconscientes que forman parte de tu estructura biológica. Están vivos y no tienen la menor intención de desaparecer, transformarse o morir. No obstante, en ocasiones llega su hora y tienen que surgir cosas nuevas. Por este motivo, pero no exclusivamente, hay que ir soltando cosas a medida que continuamos nuestro viaje ascendente. Si las cosas no te van bien, quizás sea, como dice el más cínico de los aforismos, porque la vida es una mierda, así que ya te puedes morir. Sin embargo, antes de que la crisis en la que te encuentras te conduzca a esta conclusión tan espantosa, estaría bien que reflexionaras sobre lo siguiente.
La vida no tiene el problema, lo tienes tú. Darte cuenta de eso al menos te dejará varias opciones. Si la vida no te va bien, quizá es tu conocimiento lo que resulta insuficiente y no la vida como tal. Quizá tu estructura de valores necesita una remodelación importante. Quizá lo que quieres te ciega y no te deja ver otras posibilidades. Quizá no te estás aferrando a tus deseos en el presente de una forma tan obstinada que no puedes ver nada más, ni siquiera lo que te hace falta. Imagínate que piensas de forma envidiosa. Tendrías que tener el trabajo de mi jefe. Si tu jefe se obstinara en quedarse en su puesto y además de forma competente, darle vueltas al tema te llevará a un estado de irritación, infelicidad y asco. Puede que tú mismo te des cuenta de esto. Piensas, no soy feliz, sin embargo me podría curar esta infelicidad si tan solo pudiera alcanzar lo que pretendo. Pero quizá luego, si sigues pensando, te digas, espera, quizá si no soy feliz, no porque no tenga el trabajo de mi jefe, sino porque no puedo dejar de desear ese trabajo. Algo así no significa que te puedas convencer con toda sencillez de dejar de desear ese puesto y transformarte como por arte de magia. No conseguirás, porque no puedes cambiarte tan fácilmente. Tienes que llegar más adentro, tienes que cambiar aquello que ansías más profundamente. Así que puedes pensar, no sé qué hacer con este maldito sufrimiento. No puedo abandonar mis ambiciones, así como así. Me quedaría sin ningún lugar donde ir, pero tampoco me está funcionando lo de desear un trabajo que no puedo conseguir. Y ahí puede que decidas abordarlo de otra forma. Puede que te preguntes cómo se podría alumbrar un nuevo plan, uno que sirviese para satisfacer tus deseos y gratificar tus ambiciones en un sentido verdadero, pero que al mismo tiempo eliminará de tu vida la amargura y el resentimiento que arrastras ahora mismo. Puede que pienses, discurriré un nuevo plan, intentaré desear aquello que mejore mi vida, sea lo que sea, y voy a empezar ahora mismo. Si eso implicara dejar de andar detrás del puesto de mi jefe, lo aceptaré y seguiré adelante. Ya a partir de ahora te encuentras en una trayectoria totalmente diferente. Antes lo correcto, lo deseable, lo que reclamaba todo esfuerzo era algo reducido y concreto, pero te quedaste allí atascado, atrapado e infeliz. Así que sueltas ese lastre, realizas el sacrificio necesario y de esta forma abres todo un nuevo mundo de posibilidades que tu anterior ambición te ocultaba. Y es mucho lo que aparece. ¿Cómo sería tu vida si fuera mejor? ¿Y cómo sería la vida en mayúsculas? ¿Qué significaría mejor para empezar? No lo sabes y no importa que no lo sepas exactamente o ahora mismo, porque poco a poco irás viendo lo que es mejor, puesto que ahora ya has decidido que eso es lo que quieres. Empezarás a advertir todo lo que ocultaban tus presuposiciones y tus prejuicios, tus antiguos mecanismos de visión, empezarás a aprender. En cualquier caso, todo esto funcionará tan solo si de verdad quieres que tu vida mejore. No puedes engañar a tus estructuras de percepción implícitas ni lo más mínimo. Apuntan allí donde las diriges, para reformarlas, para estudiar la situación, para proponerte algo mejor. Es necesario replanteárselo todo de arriba abajo. Tienes que peinar toda tu psiquis y dejarla reluciente. Y tienes que ir con cuidado porque mejorar tu vida implica asumir mucha responsabilidad, lo que requiere más esfuerzo y cuidado que estar sumido estúpidamente en el dolor y mantenerse en la arrogancia y el engaño y el resentimiento. Y si lo que pasa es que el mundo revela todo lo bueno que tiene justo a la misma proporción en la que tú deseas lo mejor, y si sucede que cuanto más elevada sea, cuanto más se expanda y se sofistique tu concepción de lo mejor, más posibilidades y beneficios podrás recibir, esto no significa que baste con desear algo para conseguirlo, ni que todo sea mera interpretación, ni que no exista la realidad. El mundo sigue ahí, con sus estructuras y sus límites. A medida que te vas moviendo con él, coopera contigo o se te opone. Pero de todas formas, puedes bailar con él o si lo quieres es bailar. E incluso puedes marcar tú
El compás sí tiene suficiente habilidad y gracia. No se trata de teología ni misticismo, sino de conocimiento empírico. No hay nada mágico aquí, a nada más que ya la conocida magia de la conciencia. Tan solo vemos aquello que enfocamos con la mirada. El resto, la mayor parte, queda oculto. Si empiezas a apuntar a algo distinto, algo como, quiero que mi vida sea mejor, nuestras mentes empezarán a proporcionar nuestra información que procede de toda esa parte del mundo que hasta ahora nos quedaba oculta. Entonces, podemos emplear esa información, movernos, actuar, observar y mejorar. Y una vez que hayamos mejorado, podemos proponernos algo nuevo, algo superior, algo como, quiero algo mejor que simplemente hacer que mi vida sea mejor. Y es ahí cuando entramos en una realidad más elevada y completa. Muy bien, voy a hacer una mini explicación. Déjenme un segundito. Fíjense en esto. Nosotros no podemos estar pendientes de todo el tiempo. Sería una locura que si tú estás leyendo este libro y estás pendiente con toda la atención al carro que está pasando, no sé si vives con alguien, ¿no? Si alguien abrió una llave, qué es la conversación de unas personas ruidosas que están en la calle. O sea, sería imposible la vida. Y biológicamente tampoco podemos, porque la parte del cerebro que puede procesar el enfoque del ojo es limitada. Es decir, cuando tú tienes el ojo enfocado en algo, puedes verlo ahí, en el centro. Todo lo demás es visión periférica. Y eso que pasa con la vista, pasa con la vida, ¿sí? Entonces vas a un trabajo y de repente te empiezas, un ejemplo, ¿no? A enfocar, yo soy miserable, pero si tuviera el puesto de mi jefe, pero que la vida es miserable, todo cambiaría si tuviera ese ascenso. Y entonces absolutamente estás enfocado en eso, pero, ojo, estás perdiendo todo lo demás. De repente empieza a levantar la cabeza y en vez de estar obsesionado con el puesto de ese jefe, empieza a ver que sí, necesitas una vida mejor, pero levanta un segundo la cabeza y empieza a fijarte alrededor. Y cuando te empiezas a fijar en lo que está alrededor, caes en la conciencia, dices, bueno, está bien, quiero que mi vida sea mejor. Nuestras mentes empezarán a proporcionarnos nueva información que procede de toda esa parte del mundo que hasta ahora nos quedaba oculta. Es que ese es el punto. A veces nos enfocamos tanto en eso único, es que toda mi vida va a mejorar si esto pasa. Eso pasa que ni siquiera depende de ti. Muchas veces en la vida nos quedamos obsesionados por algo que no depende de mí cambiarlo. Pero si tan solo levantamos la mirada y nos damos cuenta de toda la demás periferia, hay miles de soluciones distintas y mejores. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo lo que estaba oculto, y no es que estaba oculto por una serie de misticismo o de religión, no, es que estaba oculto porque no puedes verlo, simplemente estabas enfocado en otra cosa. Entonces podemos emplear esa información, movernos, actuar, observar y mejorar. Y una vez que hayamos mejorado, podemos proponernos algo nuevo, algo superior, algo como, quiero algo mejor que simplemente hacer que mi vida sea mejor. Y es ahí cuando entramos en una realidad más elevada y completa. Continuamos. Una vez que llegamos a ese lugar, ¿en qué nos vamos a concentrar? ¿Qué veremos? Entiéndelo así. Empiezas considerando que, desde luego, deseamos cosas que incluso las necesitamos. Es la propia naturaleza humana. Todos compartimos la experiencia del hambre, la soledad, la sed, el deseo sexual, la agresión, el miedo y el dolor. Todos estos elementos del ser, elementos primordiales y axiomáticos del ser, pero tenemos que organizar estos deseos porque el mundo es un lugar complejo y obstinadamente real. No podemos conseguir el objeto concreto que queremos más que nada y ahora mismo junto con todo aquello que queremos normalmente, porque nuestros deseos pueden entrar en conflicto con otros deseos, así como con otras personas y con el mundo. Así pues, tenemos que ser conscientes de nuestros deseos y articularlos, priorizarlos y organizarlos en jerarquías.
De esta forma, los sofisticamos y conseguimos que interactúen entre ellos, así como con los deseos de otras personas con el mundo. Es así como nuestros deseos se elevan, es así como se organizan en tanto que valores y se vuelven morales. Nuestros valores, nuestra moral, constituyen indicadores de nuestra sofisticación. El estudio filosófico de la moral, de lo que es correcto e incorrecto, es la ética. Este estudio puede sofisticarnos a la hora de elegir. Sin embargo, la religión es todavía más antigua y más profunda que la ética. La religión no se ocupa simplemente de lo correcto y lo incorrecto, sino del propio bien y del mal, a partir de los arquetipos de lo que es correcto e incorrecto. La religión se ocupa de lo que constituye el ámbito del valor máximo. No se trata de un ámbito científico ni de un territorio que se preste a la descripción empírica. Quienes escribieron la Biblia, por ejemplo, no eran científicos y no habrían podido serlo, incluso si así lo hubieran deseado, puesto que las perspectivas y los métodos y las prácticas de la ciencia no se habían formulado entonces. La religión, por el contrario, se ocupa del comportamiento apropiado, de lo que Platón denomina el bien. Un verdadero acólito religioso no intenta formular ideas exactas de la naturaleza objetiva del mundo, aunque quizá lo haga también, sino que, al contrario, hace lo posible para ser una buena persona. Puede que para él bueno no sea otra cosa que obediente, incluso obediente a ciegas. De aquí proviene la crítica del liberalismo clásico ilustrado de Occidente a la creencia religiosa. La obediencia no es suficiente. Sin embargo, ya es un comienzo y lo hemos olvidado, puesto que no puedes proponerte conseguir ningún objetivo si estás totalmente privado de disciplina e instrucción. No sabrás hacia dónde dirigirte y no conseguirás enderezar el vuelo, ni siquiera aunque de algún modo hayas conseguido identificar el objetivo adecuado. Entonces llegarás a la conclusión de que no hay ningún objetivo al que aspirar y estarás perdido. ¡Wow! Es muy interesante. Este párrafo es muy interesante. O sea, imagínense a un nivel evolutivo de la humanidad que hace, no sé, 3.000 años. El ser humano comenzó a construir ya creencias religiosas más complejas. Y sin entrar en ninguna para no meternos en temas religiosos en esto, pero gracias a esas creencias religiosas, cosas se empezaron a activar en el ser humano. No podemos pedirle a los textos de la Biblia que sean científicos porque ni siquiera había ciencia como la conocemos hoy en día, no existía ni el método científico, nada de eso. Sin embargo, esas preguntas que ellos se hacían hace 3.000 años eran preguntas sobre el bien y el mal, lo que Platón denominaba el bien. Un verdadero acólito religioso tal vez sigue simplemente las cosas y el extremo de eso se convertiría en una obediencia ciega que luego fue rebatida por la ciencia, digamos, él dice, el liberalismo clásico y el ilustrado del Renacimiento, ¿no? No, pero no se puede hacer todo ciegamente. Pero es que todos fueron pasos. O sea, hay que entender, imagínense de una sociedad hiperprimitiva hasta lo que somos hoy, más complejos, fueron los pasos que nos guiaron hasta ser lo que es hoy en día. Tú no puedes pretender que hubiera existido ciencia si no hubiera habido lo que nos proporcionó lo primero, que fue la disciplina e instrucción. Ustedes saben que esa gente construyó las bibliotecas, esa gente pasaban los libros, o sea, es impresionante. Estoy hablando de los monjes, los religiosos. Luego esa disciplina dio fruto a las universidades y de ahí nace el método científico que luego da, o sea, todo fue un escalón que iba subiendo. Continúo. No es por ello que las religiones les resulta necesario y deseable contar con un elemento dogmático. ¿De qué sirve un sistema de valores si no proporciona una estructura estable? ¿De qué sirve un sistema de valores que no traza un camino hacia un orden más elevado? ¿Y cómo puede llegar a algún lado si no puede o no consigue asumir esa estructura o aceptar ese orden
no tanto como destino necesariamente final, pero al menos sí como punto de partida. Sin ese paso, no eres más que un adulto de 2 años, sin el encanto ni el potencial de un bebé. Claro, ya no tienes el encanto de un bebé. No quiero decir que con esto, lo repito, que baste con ser obediente, pero alguien que es capaz de ser obediente, o mejor dicho, una persona debidamente disciplinada, ya es por lo menos una herramienta bien forjada. Qué interesante, ¿no? Claro, si tú eres una persona metódica, ya por lo menos te transformaste en una herramienta bien forjada, en alguien que consigue algún grado de éxito. Por lo menos eso, que no es nada. Desde luego, tiene que haber una cierta visión más allá de la disciplina, más allá del dogma. Una herramienta requiere una función, y es por ese motivo que Cristo dice en el Evangelio de Tomás: el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Yo me imagino que eso es un evangelio apócrifo, porque no lo conozco. ¿Esto quiere decir que lo que vemos depende de nuestras creencias religiosas? Sí. Y también lo que no vemos. Puede que objetes: pero yo soy ateo. Pues no, no lo eres. Y si quieres comprenderlo, podrías leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Quizá la mejor novela jamás escrita, en la que el protagonista, Raskolnikov, decide tomarse verdaderamente en serio su ateísmo. Comete lo que ha racionalizado como un asesinato caritativo y acaba pagando el precio. No eres ateo en lo que haces, y son tus acciones las que reflejan de forma más exacta tus creencias, esas que están implícitas y que forman parte íntegra de tu ser, por debajo de tus aprehensiones conscientes, tus actitudes articuladas y tu conocimiento superficial de ti mismo. Solo puedes descubrir lo que eres de verdad y no lo que piensas que crees. Observando tus acciones, hasta entonces sencillamente no lo sabrás. Eres demasiado complejo para poder entenderte a ti mismo. Hace falta atenta observación, práctica, reflexión y comunicación con lo demás, tan solo para poder arañar la superficie de tus creencias. Todo aquello que valoras constituye el resultado de procesos de desarrollo inconcebiblemente largos, tanto a nivel personal y cultural como biológico. No entiendes hasta qué punto lo que quieres y, en consecuencia, lo que ves está condicionado por el inmenso, profundo y proceloso pasado. No entiendes en absoluto cómo cada uno de los circuitos neuronales a través de los cuales contemplas el mundo ha sido formado con sufrimiento por las pretensiones éticas de millones de años de ancestros humanos y antes de ellos por toda la vida que ha existido anteriormente durante miles de millones de años. No entiendes nada. Ni siquiera sabías que estabas ciego. Parte de lo que sabemos acerca de nuestras creencias se ha podido documentar. Durante décadas y quizá centenares de miles de años nos hemos mirado actuar, reflexionar sobre lo que veíamos y contar historias destiladas de esa misma reflexión. Todo forma parte de nuestros intentos individuales y colectivos por descubrir y articular aquello en lo que creemos. Una parte del conocimiento que se genera así es lo que encierran las enseñanzas fundamentales de nuestras culturas, en escritos antiguos como el Tao Te Ching, los textos védicos antes mencionados o las historias de la Biblia. Para bien o para mal, la Biblia constituye el documento fundacional de la civilización occidental. Esto es lo que de los valores occidentales, de la moral occidental y de la concepción occidental del bien y del mal. Es el producto de procesos que escapan completamente a nuestra comprensión. La Biblia es toda una biblioteca compuesta de muchos libros, cada uno de los cuales fue escrito y editado por muchas personas. Todo es todo un documento fundacional, una historia que durante miles de años escribió todo el mundo y nadie, seleccionada, secuenciada y a pesar de todo, coherente. La Biblia emergió en lo más profundo de la imaginación colectiva humana, que a su vez constituye el producto de fuerzas inimaginables que operan a lo largo de inmensos periodos. Un estudio detallado y concienzudo del texto
puede aportar revelaciones acerca de lo que creemos, cómo nos comportamos y cómo deberíamos actuar, imposibles de encontrar de prácticamente ninguna otra forma. Título: El Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento puede resultar cruel, duro, impredecible y peligroso, sobre todo en una lectura superficial. Se trata de una cuestión que ha sido exagerada por los exégetas cristianos con la intención de magnificar la distinción entre las dos versiones de la Biblia, pero se ha pagado un precio por semejante trama. En ambos sentidos de la palabra, cuando se enfrenta a Jehová, la gente actual tiende a pensar: nunca creería en un Dios así. Pero lo cierto es que el Dios del Antiguo Testamento no le importa demasiado lo que pueda pensar la gente de hoy en día. De hecho, ni siquiera solía importarle lo que pensara la gente del propio Antiguo Testamento, aunque se podría negociar con él hasta extremos sorprendentes, tal y como aparece en las historias de Abraham. En cualquier caso, cada vez que su pueblo se desviaba del camino que le marcaba, cuando desobedecían sus órdenes, violaban sus normas y transgredían sus mandamientos, se armaba una buena. Si no hacías aquello que el Dios del Antiguo Testamento te pedía, fuera lo que fuese, y por mucho tiempo, que intentaras huir de él, tú y tu descendencia, así como la descendencia de tu descendencia, os habrías metido en un buen lío. Fueron los realistas los que crearon o los que quisieron ver al Dios del Antiguo Testamento. Cuando los miembros de aquellas antiguas sociedades avanzaban despreocupados por el camino errado, acababan viviendo en la miseria y la esclavitud, en ocasiones durante siglos. Eso sí, no se los aniquilaba completamente. ¿Algo así era razonable? ¿Legítimo? ¿Justo? Los autores del Antiguo Testamento se plantearon tales cuestiones con extrema precaución y en condiciones muy limitadas. Tendieron a asumir que el Creador sabía lo que estaba haciendo, y él poseía todo el poder y que sus dictados debían observarse escrupulosamente. Demostraban así una gran sabiduría. Dios era una fuerza de la naturaleza. ¿Acaso tiene sentido cuestionar la legitimidad o la justicia de un león hambriento? ¿Qué clase de despropósito sería? El pueblo de Israel del Antiguo Testamento y sus ancestros sabían que no había que andarse con bromas con Dios y que, cuando se lo contrariaba, la furibunda deidad era muy capaz de generar un verdadero infierno. Después de haber vivido un siglo definido por las atrocidades cometidas por Hitler, Stalin y Mao, nosotros podríamos llegar a la misma conclusión. A menudo se presenta al Dios del Nuevo Testamento como un personaje distinto, si bien es cierto que el Apocalipsis, con el juicio final, disipa cualquier expectativa demasiado ingenua a ese respecto. Aquí aparece más bien como un afable Gepetto, un maestro artesano y padre benévolo que tan solo quiere lo mejor para nosotros. Es todo amor y perdón, aunque sí te mandará al infierno si te portas lo suficientemente mal. De todos modos, es en esencia el Dios del amor, algo que resulta más optimista, más ingenuamente cordial, pero justo en la misma proporción menos creíble. En un mundo como este, en este antro de perdición, ¿quién podría tragarse algo así? ¿Un Dios benévolo en un mundo de después de Auschwitz? Sí, después de los campos de concentración nazis. Fue eso mismo que el filósofo Nietzsche, quizá el crítico más antiguo que jamás se haya enfrentado al cristianismo, consideró que el Dios del Nuevo Testamento suponía el peor delito literario de la historia de Occidente. En Más allá del bien y del mal, escribió, aquí comienza la cita: en el Antiguo Testamento judío, que es el libro de la justicia divina, hombres, cosas y discursos poseen un estilo tan grandioso que las escrituras griegas e indias no tienen nada que poner a su lado. Con terror y respeto nos detenemos ante este inmenso residuo de lo que el hombre fue en otro tiempo, y al hacerlo nos asaltarán tristes pensamientos sobre la vieja Asia y sobre Europa, su pequeña península
avanzada. El haber encuadernado este Nuevo Testamento, que es una especie de rococó del gusto en todos los sentidos con el Antiguo Testamento, formando un solo libro llamado la Biblia. En el libro, sí, quizá esa sea la máxima temeridad y el máximo pecado contra el espíritu que la Europa literaria tenga sobre su conciencia. Fin de la cita. Continúa el autor. ¿Quién sino los más ingenuos pueden concebir que un ser tan bondadoso y compasivo haya podido gobernar este mundo tan terrible? Pero algo que resulta totalmente inconcebible para alguien que no ve puede parecer absolutamente evidente para quien tiene los ojos abiertos. Ok, entonces, comentario. Después de ver los horrores del mundo, típica frase que he escuchado 1.000.000 de veces, y cómo puede haber un Dios tan bondadoso como Gepetto, si todos los niños de África que se mueren de hambre y todas las guerras y la gente que murió en los campos de concentración. Eso que parece un absurdo para mucha gente puede parecer evidente para otros que tienen los ojos abiertos. Vamos a ver qué es. Continúa la lectura. Volvamos a la situación en la que tus objetivos están mediatizados por algo mezquino, como la envidia que te sientes por el puesto de tu jefe. A causa de esa envidia, el mundo en el que vives se revela como un lugar de rencor, decepción y despecho. Imagina que acabas detectando tu infelicidad y te pones a reflexionar sobre ella y a reconsiderarla. Es más, decides aceptar la responsabilidad que te corresponde al respecto y llegas a la conclusión de que se trata de algo que, por lo menos parcialmente, se encuentra en tu margen de maniobra. Así habrás conseguido entreabrir un ojo, solo un momento y mirar. Pides algo mejor, sacrificas tu insignificante mezquindad, te arrepientes de tu envidia y abres tu corazón. En vez de maldecir la oscuridad, dejas que entre un poco de luz. Decides aspirar a una vida mejor y no a un despacho mejor. Pero no te paras ahí. Te das cuenta de que es un error aspirar a una vida mejor si solo lo consigues empeorando la de otra persona. Es ahí donde te pones creativo y decides lanzarte a un juego más complicado. Decides que quieres una vida mejor que al mismo tiempo suponga una mejora para la vida de tu familia o la de tu familia y la de tus amigos, o la de todos ellos y también la de los desconocidos que te rodean. ¿Y qué hay de tus enemigos? ¿Los quieres incluir también? La verdad es que no tienes ni la más remota idea de cómo gestionar algo así, pero algo sabes de historia y de cómo se forja una enemistad. Así pues, empiezas a desearles lo mejor, incluso a tus enemigos, por lo menos en principio, por mucho que todavía no domines para nada este tipo de sentimientos. Y así cambia la dirección de tu mirada, más allá de las limitaciones que, sin saberlo, te estaban constriñendo. Así aparecen en tu vida nuevas posibilidades y te pones a trabajar para hacerlas realidad. Así tu vida mejora y das un paso más y empiezas a pensar, ¿mejor? Quizá esto signifique mejor para mí, mi familia y mis amigos e incluso mis enemigos, pero no es solo eso, también es un presente mejor que hace mejor la mañana, la semana que viene, el próximo año, la siguiente década, los próximos 100 y 1000 años para siempre. Y entonces ese mejor apunta directamente a mejorar el ser, ambos con mayúsculas. Pero pensando todo esto, descubriendo todo esto, asumes un riesgo. Decides que vas a empezar a verterlas con el Dios del Antiguo Testamento, con todo su poder temible y a menudo en apariencia arbitrario, como si también pudiera ser el Dios del Nuevo Testamento, por mucho que sepas que esto resulta absurdo en muchos sentidos. En otras palabras, decides actuar como si la existencia pudiera justificarse por su bondad siempre y cuando te comportes de forma correcta. Y es esa decisión, esa declaración de fe existencial, lo que te permite superar el nihilismo, el resentimiento y la arrogancia. En esa declaración de fe, lo que mantiene a raya el odio del ser, con todos los males que conlleva,
Y en lo que respecta a esa fe, no se trata en absoluto de la voluntad de creer en cosas que sabes perfectamente que son falsas. Eso sería ignorancia o ceguera voluntaria. Se trata, por el contrario, de darse cuenta de que las irracionalidades trágicas de la vida tienen que compensarse con un compromiso igualmente irracional con la fe esencial del ser. Es al mismo tiempo la voluntad de atreverse a apuntar con la mirada a lo inalcanzable y de sacrificar todo, incluida y sobre todo la vida. Te das cuenta de que no tienes literalmente nada mejor que hacer, incluso asumiendo que seas lo suficientemente alocado para intentarlo. ¿Cómo realizar algo así? Puedes empezar por dejar de pensar, o siendo más exactos y menos cáusticos, por rechazar que tu fe quede subyugada a tu presente racionalidad y su estrechez de miras. Esto no significa que tengas que convertirte en un estúpido, sino más bien lo contrario. Lo que significa es que tienes que dejar de manipular, calcular, confabular, maquinar, forzar, exigir, evitar, ignorar y castigar. Significa que tienes que dejar a un lado todas tus viejas estrategias y, en su lugar, presta atención como nunca antes lo has hecho. Título: Presta atención. Presta atención, concéntrate en lo que te rodea, tanto a nivel fisiológico como psicológico. Busca algo que te molesta, que te preocupa, que no te deja estar, que podrías o querrías arreglar. Puedes encontrar este tipo de cosas haciéndote 3 preguntas, como si de verdad quisieras saber la respuesta. ¿Qué me molesta? ¿Es algo que podría arreglar? ¿Y estaría verdaderamente dispuesto a arreglarlo? Si ves que la respuesta es negativa, para una o todas las preguntas, entonces tendrás que buscar otra parte. Tendrás que buscar en otra parte. Apunta más bajo. Busca hasta que encuentres algo que te moleste, que podrías y querrías arreglar, y entonces arréglalo. Con eso resuelves la papeleta de hoy. Quizá hay un montón de papeles en tu escritorio que has estado evitando. Ni siquiera los miras cuando entras en tu habitación. Ahí se esconden cosas terribles como impresos de Hacienda, a los papeles de los impuestos, o cuentas y cartas de gente que quiere que hagas cosas que no estás seguro de que puedes hacer. Fíjate en tu miedo y ten cierta compasión. Quizá hay serpientes en esa pila de papel. Quizá te muerdan. Quizá hay incluso hidras al acecho y aunque les cortes una cabeza, surgirán 7 más. ¿Cómo podrías enfrentarte a algo así? Podrías preguntarte, ¿hay algo, cualquier cosa, que estés dispuesto a hacer a esa pila de papeles? ¿Podrías mirar quizá solo una parte? ¿20 minutos? Quizá la respuesta sea negativa, pero lo mejor, puedes mirarlo 10 o 5 minutos, o al menos 1. Empieza ahí. Enseguida te darás cuenta de que esa pila va perdiendo importancia, por el simple hecho de que la has mirado parcialmente. Claro, tienes un gigantesco desorden y no tienes fuerzas ni para arreglarla 5 minutos, pero 1 minuto, quédate mirándola y vas viendo cómo va perdiendo importancia. Y si te recompensas con un vaso de vino a la hora de la cena, un rato de lectura en el sofá o ver alguna tontada de película, y si enseñaras a tu mujer o marido a decirte bien hecho, en vez de has arreglado lo que hayas arreglado, ¿algo así te motivaría? Puede que a las personas de quienes esperes un agradecimiento no les salga con facilidad en un primer momento, pero algo así no debería detenerte, porque la gente aprende por muy poca habilidad que tenga al principio. Pregúntate con honestidad, ¿qué te haría falta para motivarte a cometer ese trabajo? Y escucha la respuesta. No digas, no debería hacerme falta algo así para motivarme. ¿Y tú, qué sabes de ti mismo? Eres, por un lado, la cosa más compleja que hay en todo el universo, y por otro, alguien que ni siquiera es capaz de ajustar la hora en el microondas. No subestimes tu conocimiento de ti mismo. Eso me encanta del autor, que sale con unos apuntes. O sea, si tú eres la cosa más compleja que ha surgido en el universo,
y no eres capaz de ajustar la hora del microondas que se mantiene. Deja que las tareas cotidianas se vayan anunciando para que las consideres. Quizá puedas hacerlo por la mañana, cuando estés sentado en el borde de la cama. Quizá puedas intentarlo la noche antes, cuando vayas a acostarte. Pídete una contribución voluntaria. Si lo haces de esta forma amable, escuchas con atención y no intentas hacer trampas, puede que aceptes. Hazlo todos los días un rato y a partir de entonces hazlo el resto de tu vida. Pronto te encontrarás en una situación diferente y frecuentemente te preguntarás, ¿qué podría y querría hacer para que la vida fuera un poco mejor? No te estás imponiendo lo que significa mejor. No estás siendo totalitario, utópico, ni siquiera contigo mismo, porque sabes que los nazis, los soviéticos, los maoístas y por tu propia experiencia, que ser totalitario es algo malo. Apunta alto y fija la mirada en aquello que mejore el ser. Alíñate con tu alma, con la verdad y con el bien supremo. Hay que establecer un orden habitable y hay que engendrar belleza. Hay que superar el mal, hay que sufrir para mejorar y hay que mejorarte a ti. En mi opinión, esto constituye la culminación del canon ético occidental. Es más, es lo que transmiten aquellos brillantes pasajes eternamente confusos de Cristo en el Sermón de la Montaña, la esencia, en cierto sentido, de la sabiduría del Nuevo Testamento. Es el intento por parte del espíritu de la humanidad de transformar la comprensión de la ética desde las iniciales y necesarias prohibiciones de los 10 mandamientos a una visión positiva y plenamente articulada del verdadero individuo. Claro, es el tránsito entre el Dios del no matarás, no mentirás, no, todo eso, ¿no? Al Dios de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados todos los bienaventuranzas. No solo es la expresión de admirable control y dominio de sí mismo, sino también el deseo fundamental de arreglar el mundo. No es el final del pecado, sino su opuesto total, el bien mismo. El Sermón de la Montaña destaca la verdadera naturaleza del ser humano y el auténtico objetivo de la humanidad. Concéntrate en el día de hoy de tal forma que puedas vivir en el presente y ocúpate de forma adecuada y completa de aquello que está justo delante de ti. Pero hazlo. Solo después de haber decidido que todo lo que hay dentro siga brillando de tal forma que justifique el ser e ilumine el mundo. Hazlo solo una vez que estés determinado a sacrificar todo lo que debas sacrificar por alcanzar el bien supremo. Y aquí viene la cita de las bienaventuranzas de Mateo. Dice la Biblia: por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida, pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Yo os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados porque vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana atraerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Mateo 6, 25, 34. Fin de la cita. Continúa el autor. Aquí es donde empieza a nacer la comprensión. Así, en vez de actuar como un tirano, estás prestando atención. Estás diciendo la verdad en vez de manipular la palabra.
Estás negociando en vez de interpretar el papel de mártir o tirano. Ya no tienes que sentir envidia porque ya no puedes saber si a la otra persona le va realmente mejor. Ya no tienes que estar frustrado porque has aprendido a ponerte objetivos modestos y ser paciente. Estás descubriendo quién eres, qué es lo que quieres y lo que estás dispuesto a hacer. Estás dándote cuenta de que las soluciones a tus problemas particulares se han creado a tu medida, personal y precisamente. Ahora ya no te importa tanto lo que hagan los demás porque tienes muchísimo trabajo por delante. Ocúpate de lo de hoy, pero ten como objetivo el bien supremo. Ahora tu trayectoria apunta hacia el cielo. Eso te llena de esperanza. Incluso alguien que se encuentra en un barco que se está hundiendo puede sentir felicidad cuando sube a un bote salvavidas y a saber dónde irá en el futuro. Puede que sea más importante viajar feliz que alcanzar con éxito la meta. Pide y recibirás, llama y se abrirá la puerta. Si pides queriéndolo y llamas con la intención de entrar, puede que se te ofrezca la oportunidad de mejorar tu vida. Un poco, mucho o de la forma total. Y de ese modo se habrá producido cierto progreso en el propio ser. No te compares con otro, compárate con quien eras tú antes. Y ahí termina el